niños, ¿cómo están en este día tan lindo que el Señor nos regaló? ¿Están preparados para una nueva clase bíblica? Bien. Bueno, primero que todo vamos a orar, ¿cierto? Al Señor para pedirle sabiduría e inteligencia para poder entender su palabra, ¿cierto? Bueno, Señor, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia todos los días, Señor. Gracias porque nos cuidas, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Señor. También te queremos pedir, Señor, que nos puedas ayudar, Señor, a poder entender tu palabra, Señor. Danos sabiduría e inteligencia, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, hoy voy a hablar sobre una niña muy valiente, ¿ya? Bueno, esta niña, ¿cierto? Fue cautiva por un general que vivía en Siria, ¿cierto? Ellos fueron, ¿cierto?, a Israel. Esta niña era israelita y esta niña fue cautiva por el pueblo de Siria, ¿cierto? Bueno, este hombre, que era el general de Siria, era un hombre muy reconocido. Había ganado muchas batallas para su país, pero él sufría de un mal, que era la lepra, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿cierto?, sus heridas, ¿cierto? Él sufría mucho porque no podía abrazar a su familia, tenía muchas penas porque esta enfermedad era muy contagiosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que aparte de contagiosa, era incurable. En ese tiempo era incurable, gracias a Dios hoy hay cura para esta enfermedad, pero en el tiempo de Naamán no había cura, o sea, la persona moría así con esta enfermedad toda su vida. Entonces sufría mucho por esta enfermedad. La niña, que era su sierva, ella, a pesar de que fue cautiva, ¿cierto? Y la llevaron a un país extraño, un país extranjero para ella, ella seguía fiel a su Dios, que era nuestro Dios, el Dios de Israel, ¿cierto? Jehová. Ella seguía fiel, oraba, ¿cierto?, al Señor. Ella hacía todo con mucho amor. Y ella se entristecía mucho cuando veía a su amo así triste, que no podía abrazar a sus hijos, no podía abrazar a su esposa. Y ella sentía mucha tristeza. A pesar de que ella fue cautiva, ella no guardó rencor. Ella fue una niña con mucho amor en su corazón. Su corazón era tan enorme que ella sabía que había un Dios poderoso que podía sanar a su amo. Entonces un día ella habló con su ama, ¿cierto?, que era la esposa de Naamán, y la niña sierva le dijo a la esposa: si tan solo mi amo fuera a Samaria y hablara con el profeta Eliseo, Dios lo sanaría. Y la esposa quedó, pero ¿por qué no lo hace? Entonces la esposa habló con Naamán y le dijo que la niña había dicho que había un profeta en Samaria que podía sanarlo, que tenía un Dios muy poderoso que podía sanarlo. Entonces Naamán creyó en estas palabras y fue a hablar con su rey, con el rey de Siria. Y el rey de Siria le dijo: yo voy a enviar cartas al rey de Israel para que te reciba y te pueda sanar. Entonces Naamán, ¿cierto?, pescó oro, plata, muchos vestidos finos y fue a hablar con el rey de Israel, ¿cierto? Cuando Naamán llegó donde el rey de Israel, el rey de Israel quiso rasgar sus vestiduras porque dijo: ¿quién soy yo para sanar a este hombre con lepra? Yo no soy Dios para sanar a este hombre con lepra. Seguramente este pueblo de Siria está buscando la guerra. Entonces Dios le dijo: ¿qué voy a hacer? Y se asustó mucho. Entonces apareció el profeta Eliseo, ¿ya?
apareció el profeta Eliseo y le dijo que venga a hablar conmigo para que sepa que hay profeta en Israel. Y hay un Dios poderoso, ¿ya? Entonces, el profeta, ¿cierto? Naamán fue a hablar con el profeta. Pero no lo recibió el profeta, sino que lo recibió el siervo. Y el siervo le dijo a Naamán que el profeta Eliseo había dicho que tenía que lavarse, zambullirse 7 veces en el río Jordán. Entonces Naamán se puso furioso y dijo, ¿cómo? Dijo, ¿no va a salir el profeta a levantar sus manos y a sanarme? ¿Cómo es esto? No, me voy. Entonces dijo, ¿cómo? Dijo, si en mi país tengo muchos ríos más lindos, dijo. ¿Y ese río todo cochino? No, dijo, no me voy a bañar, no lo voy a hacer. Orgulloso nada más. Entonces sus siervos le dijeron, pero general, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Si no pierde nada haciéndolo. Ya, entonces Naamán ahí se dio y fue al río Jordán a zambullirse. Entonces, acá tenemos ¿cierto? A Naamán, ¿cierto? Con su lepra triste. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Que tenía que zambullirse 7 veces y él sería libre de su lepra. Bueno, aquí vamos a contar. Ya. 1, 2, 3. Y Naamán ve que no pasa nada. Se frustra un poco, ¿cierto? Pero bueno, sigue. 4, 5, 6. ¿Y a la 7ª qué pasa? ¡Oh! Naamán es libre de la lepra. ¡Oh! ¿Se dan cuenta, niños? Que Naamán obedeció y fue libre de la lepra. ¡Oh! ¡Qué maravillosa historia! ¿Se dan cuenta que él por obedecer y fue al río fue libre de la lepra? Entonces Naamán estaba tan agradecido que fue donde el profeta Naamán a darle toda la plata y el oro y los vestidos finos que había enviado el rey, ¿cierto? Pero Eliseo no lo recibió. No lo recibió porque este milagro fue de Dios y no de él. Entonces no se podía llevar la gloria, ¿cierto? Entonces aparte no podía recibir milagros porque había sido del Señor. Entonces Naamán prometió adorar a Dios todos los días de su vida y ya no darle sacrificio a otro Dios que no fuera el Señor. Naamán, ¿cierto? Estaba tan agradecido y tan feliz que creyó, ¿cierto?, en el Señor y fue su único Dios. Niños, acá podemos ver que a través de esta niña maravillosa, valiente, hermosa, ¿cierto?, Naamán pudo conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel, ¿cierto? A nuestro Dios, a Jesucristo, ¿cierto? Entonces, porque ella dio testimonio en un país donde estaba prohibido hablar de otros dioses, y ella dio testimonio de su Dios. Qué maravillosa historia, niños, ¿cierto? Tenemos que ser como esta niña y dar testimonio de Dios. Puede ser, Naamán era una persona gentil, no era del pueblo de Israel, y fue sanado porque creyó en el Señor. Y de ahí adoró solamente a Dios, ¿cierto? A través de esta niña, Naamán pudo conocer al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta qué maravillosa historia? Esta historia está en Segunda de Reyes, para que igual lo vean en su Biblia, ¿cierto? Capítulo 5, versículo del 1 al 17. Para que puedan ver la historia, niños, y puedan ver que es una historia real, maravillosa y magnífica, que está en la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a dar el versículo bíblico, que quiere decir, cántele salmos y hablen de sus maravillosas obras. Primera de Crónicas 16:9. ¿Cómo dice? ¿Podemos repetirlo? Cántele salmos, hablen de sus maravillosas obras.
Primera de Crónicas 16:9. Esta historia es muy linda y maravillosa porque a través de una niña, ¿cierto? Niños, ustedes pueden ser portadores de el Señor, ¿cierto? Ahora tenemos una tarea que yo les envié, ¿cierto? Bueno, vamos a presentar esta primero. Bueno, esta tarea casi se puede ver, hay unas preguntas, ¿cierto? Hay unas preguntas y ustedes tienen que irlo completando acá, ¿cierto? Y acá tienen que seguir la huellita del Naamán con lepra al Naamán sin lepra, ¿cierto? Y aquí tienen a la niña sierva para poder colorear la historia. También les envié ¿cierto? Que es como un letrerito. Ustedes lo recortan y va a quedar algo así, ¿cierto? Entonces con el palito ustedes lo colocan ahí, le hacen un hoyito, lo colocan ahí y les va a quedar algo así, ¿cierto? Y este letrerito dice, la niña dice, habla siempre de las maravillosas obras de Dios, como hizo la niña cautiva, ¿cierto? Y ahí pueden pintar a la niña y todo el tema. Y sirve a Dios todos los días de tu vida, como prometió a Naamán. También lo pueden pintar y todo, ¿ya? Y ahí me muestran sus tareitas, su versículo bíblico. Niños, un abrazo muy, muy grande, apretado, niños. Y que tengan un bendecido día. Besitos, chao. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver, que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver, que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en